Hola y bienvenidos. Hoy es un gran tema que quizá lo debería haber llamado, como lo escribí en el pizarrón, que es ese punto en donde filosofía y física cuántica se encuentran y vamos a ver las raíces de esto. Pero lo más importante de todo, más allá de experimentos y dibujitos, vamos a ver qué aplicación práctica tienen las teorías, las formas de pensar de física cuántica en tu vida, que es algo que puedas aplicar ya mismo. Y la mayoría de estas cosas son mis propios pensamientos. Si es la primera vez que vienes a uno de estos episodios de cómo mejorar tu vida, quizá no sepas que en tu propio imperio oh, la física cuántica de los dedos. En tu propio imperio, en tu propio imperiodigital.com podrás encontrar un par de obsequios que cuando llegues ahí verás de qué se trata. Estamos en vivo en Facebook. Por favor, los que ya han entrado a la sala, díganme si me escuchan fuerte y claro. Hmm, Voy a escribir un comentario para saber que pueden escribir. Ana Cari me dice, hello. A ver, ¿va a tener un toque inglés esto hoy? No, va a ser todo 100% en español. Eh, Ana Cari, por favor, dime si me escuchas fuerte y claro. Asumo que sí. Fuerte y claro. Así que empezamos. Una de las cosas que más me llamó la atención haciendo un poco más de investigación acerca del tema de hoy es que física, que todos estamos tan acostumbrados a, bueno, a las mediciones o si sabes algo de física cuántica acerca de átomos y todo esto, surge de filosofía. Cuando, y te doy un ejemplo, hace más de 2000 años, no me acuerdo en este momento quién fue el filósofo griego que por primera vez, cómo se le ocurrió este pensamiento, no puedo comprender y bueno, la mayoría de los físicos no lo comprenden tampoco cómo se le ocurrió esto. Pero ya había postulado, su teoría era de que esta materia, esta cosa que vemos que parece tan sólida, estaba formada por algo llamado átomos. Y más adelante, gente que nosotros pensamos que son físicos, como Newton, por ejemplo, él hubiera descrito a sí mismo como un filósofo natural. ¿Y cuál es la pregunta fundamental? Es cuando se encuentran con algo en este mundo, en la naturaleza o con nosotros mismos, y preguntan, ¿qué es esto? ¿Ok? Y simplemente usando lógica, pensamiento, creatividad, imaginación, trata de postular teorías acerca de qué es esto que están viendo, percibiendo. ¿Ok? Y cuando hablo de teorías, es básicamente una historia para explicar qué es lo que está sucediendo. Yendo a física cuántica, que es el tema base de hoy, y como decía en la introducción, en ese punto, si quieres, que obviamente no es un punto de cero dimensiones, en que se encuentran o en que se tocan física cuántica y filosofía, es hacia donde voy a dirigir el tema de hoy. Pero empecemos con algo que en física cuántica, si alguna vez has visto algún video de 5 minutos explicando física cuántica, te debes haber encontrado eh, con estas nociones de, por ejemplo, que el átomo, y esta es la teoría prevalente, no quiere decir que sea comprobado o que sea la única, que el átomo no es como el sistema solar en que un electrón gira alrededor del núcleo. Esa teoría está casi descartada, pero no totalmente. La teoría que se dice ahora es que el átomo se comporta como una onda de probabilidad y que está ahí y que solamente surge
en un punto cuando lo observamos. Una de las cosas interesantes al hacer la investigación sobre este tema es un libro que realmente no sabía que existía, que se llama El Tao de la Física, y hace el paralelismo entre el budismo esencialmente o hinduismo, que son similares, y las cosas que se han encontrado en física cuántica. Por ejemplo, acerca del observador, el estado en budismo, si pensamos en meditación, en pensar acerca de nuestros pensamientos y observar los pensamientos, cómo llega un punto en que el observador y lo observado se funden en uno. Y hay una cantidad de teorías ahora en física cuántica, por ejemplo, acerca de que no estamos separados, sino que todo está conectado. Que hace miles y miles de años estas son teorías postuladas desde un poco de las grandes religiones, quizá no tanto en la religión cristiana, pero sí en las religiones occidentales, esta danza del universo y esta conexión que tenemos entre todos. Pero una de las cosas que más me interesa y diría que es el punto principal de lo que quiero discutir hoy, y por favor a todos los presentes, por favor participen. Esta es mi interpretación de física cuántica para aplicaciones en mi propia vida. ¿Okay? Así que, al igual que todos los físicos cuánticos que postulan estas teorías y después le dicen, no, estás totalmente equivocado, no es así, no espero que todo el mundo esté diciendo sí, absolutamente sí, sino que lo utilices como punto de partida para utilizar algo que te sirve en tu vida. Esto es lo importante que quería decir el día de hoy. Si bien hay modelos matemáticos de física cuántica, es decir, y empecemos un poco definiendo simplemente, o de la forma más simple posible, qué es física cuántica. Es decir, tenemos la física clásica, por ejemplo, si arrojas a una pelota con cierta velocidad y tienes la distancia, etcétera, puedes predecir dónde va a parar. En física cuántica, cuando observas no ni siquiera el átomo, sino partículas subatómicas, y estoy hablando de fotones y neutrinos y quarks y, y cosas por el estilo, puedes predecir algunas cosas, pero hasta cierto punto de probabilidad. ¿Okay? Ya la precisión no existe tanto. Pero el punto al que quería llegar es lo siguiente. Si bien en física cuántica tienen estos modelos matemáticos para predecir cosas y que funciona al punto que el computador que estás usando en este momento, o el teléfono, o el rayo láser, o todas estas cosas electrónicas están basadas en las teorías de física cuántica, ningún físico cuántico puede decir que es esto que utilizan y que saben cómo manipularlo y usarlo, qué es lo que realmente dice acerca de la realidad. Es decir, tienen un modelo, pueden usarlo para crear estas cosas, pero básicamente no entienden qué es lo que este modelo describe. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que es interesante es que esto es parte de nuestra vida. Es decir, o es nuestra vida. Nacemos, no tenemos idea de... No nos dan un manual, y si nos dieran un manual, cuando somos bebés no podríamos entenderlo, acerca de cómo es la vida, que es, no es una fórmula matemática, 2 más 2 es 4, hay una cantidad de cosas involucradas. ¿Okay? Aprendemos cómo el mundo funciona, primeramente nuestros padres, luego maestros, etc. Pero aún así, tenemos modelos del mundo o cosas que podemos utilizar que paradójicamente puede estar el 80% o el 90% de ese modelo que utilizamos puede estar equivocado desde cierto punto de vista y aún así logramos cosas. ¿Ok? Pienso que el mejor modelo del mundo para hacer dinero si sos una persona común y corriente es tener tu propia empresa, no tener tu propio trabajo, y una cantidad de gente coincide conmigo.
aún así, en la cantidad de gente que trabaja, pienso firmemente que es el modelo equivocado y aún así logran hacer dinero. ¿Okay? Y ese es un ejemplo básico acerca de utilizar una teoría que funciona. Y esto es lo que te quería decir. Um, todas las teorías que hay en física cuántica, por ejemplo, para explicar cómo es que se mueven y cómo está conectado todo este mundo subatómico, explican parcialmente cómo funcionan las cosas, pero no totalmente. Es decir, estoy seguro que conoces que hay una teoría de la relatividad que fue propuesta por eh, Einstein, Einstein. Y, y está la teoría de la física cuántica. No son compatibles. Aún así, en la naturaleza sí son compatibles. O sea, hay estrellas, por ejemplo, que estos procesos de física cuántica y de la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, funcionan y coexisten al mismo tiempo. Es decir, hay una teoría que explica todo esto, simplemente no lo sabemos. Y la teoría más compleja de explicar no es cómo la energía atómica funciona, sino la conexión entre mente y cuerpo. No hay, no hay ni siquiera una comprensión de dónde empezar. Y cuando llegas al nivel de conciencia, aún peor, todos los físicos están perdidos. No pueden describir qué es conciencia. No hay ni siquiera el principio de una teoría de qué es esta conciencia que tenemos. Otra de las cosas que te quería decir, y como ves estamos, eh, o sea, nos hundimos un poco en física cuántica y salimos y te lo traigo al mundo real, que es el propósito de lo que estoy haciendo hoy. Para que veas algunas de las cosas, cómo lo utilizo concretamente en mi vida, pero lo más importante de la charla de hoy es que expandas tu percepción para tomar algunas de las cosas que digo y utilizarlas en tu vida. Si logras sacar una buena idea el día de hoy que te ayude a expandir tu forma de pensar, no como yo pienso, sino por algo que dije, al igual que aprender sobre física cuántica y filosofía, me hizo tomar algunas de esas cosas y aplicarlas de mi forma y de la forma imperfecta, utilizo y la aplico y aún tengo modelos del mundo, de cómo moverme por el mundo acerca de finanzas, relaciones, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero que tomes el día de hoy, que tomes esto como el germen de una idea, no para que lo tomes sin pensar, sino que justamente lo tomes para decir, ah, yo no pensaba de esta forma, ¿cómo es que puedo utilizar? ¿Qué es lo que puedo usar para pensar un poco más? Y tal vez, solo tal vez, aplicarlo y mejorar mi vida. Una sola idea. Te voy a proponer varias. Pero si tomas una sola idea que te ayude a mejorar mi vida, tu vida, perdón, pienso que hice el trabajo correcto el día de hoy. Entonces, otra de las cosas y paralelismos que veo es, hay un experimento que no te lo voy a escribir, fíjate, es complejo de explicar y aunque no entiendas bien, vas a decir, ah, que es el experimento de Schrödinger, que es un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo y solo toma un estado cuando alguien lo observa. Y esto habla de que en física cuántica dos cosas pueden tener estados opuestos simultáneamente. Y es algo que lo veo, por ejemplo, en artes marciales. En artes marciales puedes decir que o es un estado o un superestado, si quieres, que solo se puede percibir desde cierto punto de vista, pero a primera instancia son incompatibles. El estado principal en artes marciales es un estado de energía y enfocado. Estás por pelear con alguien que te puede dañar, aunque estés en un dojo y no está tratando de dañarte, pero esta persona, él o ella, asume de que tú vas a estar enfocado y vas a estar preparado, te vas a estar defendiendo, no que vas a poner la cara así y si te pegan es tu culpa. Pero a la vez el mejor estado no es que estés así, sino que estés calmado. Son dos estados que parecen incompatibles. Uno es el estado muy paralelo al estado de meditación. Estás totalmente calmado, tus músculos están relajados. Pero a la vez parte de ese estado
aparentemente es el opuesto, que estás con completa energía y tienes adrenalina porque estás por pelear. Uh, y esto es una de las cosas que me ha llevado a pensar en diferentes formas en que este estado está presente. Cuando tú estás por estudiar algo, estás por crear algo, el óptimo estado para crear, para estudiar, para escribir, por ejemplo, para crear, es un estado similar al de las artes marciales. Es decir, hay adrenalina corriendo por tu cuerpo, es lo que te ayuda a enfocarte, pero a la vez tienes que conscientemente, tal vez a través de respiración profunda, estar calmado, porque si no vas a estar tan así que vas a estar 5 minutos escribiendo y te vas a ir porque tienes demasiada ansiedad. Voy a chequear un poco los comentarios. No quiero que lo que estoy diciendo, creo que es bastante claro lo que estoy hablando, pero no quiero que pase a través de la cabeza. Por favor, dígame si se va entendiendo todo lo que estoy proponiendo hasta el momento. Okay, acá dice, de manera sencilla, si una cosa sucede, sucede y ya. Si esa misma cosa la observamos, entonces el resultado es diferente. Ese es el efecto observador. Esto es muy interesante. Y creo que el ejemplo más claro es cuando vemos cosas microscópicas. Cuando vemos cosas microscópicas, tenemos que iluminarlas. Al iluminarlas, la luz es energía, por lo tanto altera lo que estamos viendo. ¿Okay? Creo que ese es el ejemplo más clásico para ver cómo alteramos lo que observamos. Nunca lo podemos ver en un estado puro. Podemos crear máquinas y microscopios y cosas aún más sofisticadas que un microscopio óptico para tratar de no alterar lo observado, pero hasta cierto punto. Esto es por lo menos lo que la física nos dice hasta ahora y las máquinas que hemos creado, que siempre al observar algo lo alteramos, aunque sea mínimamente. Está ahí, dice, feliz tarde familia cuántica. Ah, Dani nos comenta, disfruto el estado de posibilidad donde lo que quiero y lo que no quiero coexisten y también saber que cuando me enfoco en lo que quiero, observo lo que quiero, entonces aumento la potencialidad de que suceda. Te voy a decir algo que yo en, en mi conocimiento de persona que tiene un interés en física cuántica y en neurociencia y otras ciencias, sin tener un doctorado en ninguna de ellas. Algo que he observado que para mí es un efecto cuántico, si quieres. Y esto lo observé desde el comienzo de mi carrera. Cuando yo escribí un libro acerca de cierta cosa, como por ejemplo un libro de cómo crear publicidad para un empresario que tiene una pyme, o sea, una pequeña o mediana empresa. Podrías decir que esa información que yo creé es fija, ¿ok? Lo que no es fija es la interpretación de esa persona y depende enteramente, o si no enteramente, grandemente de su estado. Digamos que la persona, ¿cómo te puedo decir? Que afecta menos a lo que está leyendo, yo le doy la información, le digo que apliquen ciertas cosas, como por ejemplo escribir un titular de cierta forma, y con poca emoción, simplemente van, lo leen, utilizan una fórmula para escribir un titular, lo escriben y obtienen resultados. ¿Okay? Esa es la persona más básica, lo que dirías en un experimento del efecto eh, placebo, si quieres, o alguno de estos experimentos en que tratas de probar cosas, está el grupo que no le das nada, digamos, es el grupo base. ¿Okay? Pero después hay dos grupos más. Está el grupo de la persona que
tal vez ya compró otros cursos y ya viene un poco desmoralizada. Está la persona de que tiene dinero, el negocio no le va tan mal y lee el libro, por ejemplo, y dice, bueno, sí, me parece que está bueno esto que dice Alejandro, pero está la comedia el, el día de hoy. Ven la comedia, le prestan atención por 15 minutos, lo hacen rápidamente, lo prueban más o menos y funciona por debajo de lo que debería funcionar. ¿Por qué? Porque en su estado mental traen algo, es como el efecto de observar. ¿Okay? Estás trayendo algo, observas de esa forma lo que estoy diciendo. ¿Okay? Por lo tanto, obtienen menos que la persona base, que simplemente sin emoción o con poca emoción fue y siguió las instrucciones. Pero después está la persona que es al revés. Encuentra información en ese libro que escribí que yo ni siquiera sabía que estaba ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Y el típico caso, y lo has visto en testimonios, no solo escritos, sino hay gente que viene y luego de varios años de ser alumno mío vienen y dan su testimonio, así que lo puedes eh, ver en alguna de estas conferencias que hago. Y es la persona que estaba al borde de la bancarrota, que estaba listo para que alguien le dijera qué hacer y estaban listos para decir, dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Es esa persona que no tenía el tiempo para ver una comedia o para pensar, bueno, capaz que lo encuentro más barato en otro lado, capaz que hay algo mejor, quizás debería seguir buscando, o quizás este curso está bien, pero tengo que hacer 3 cursos más. No, esta persona ya no tenía tiempo. Si lo que yo decía al hacerlo no le funcionaba, iban a terminar en la bancarrota, en la calle, sin casa. La familia no iba a poder comer. Entonces, estaban listos, tenían un estado mental totalmente enfocado en lo que iban a leer y lo iban a aplicar. Y porque estaban en ese estado, vieron cosas que las aplicaron, que tal vez no las aplicaron con la intención que la escribí o de la forma en que la deberían haber aplicado, pero obtuvieron excelentes resultados. Tan excelentes resultados que son mis clientes y alumnos que me han escrito los mejores testimonios. ¿Okay? Entonces, si tomamos esta información que yo escribí, que es la misma para los 3 grupos de personas, vemos cómo el estado en el que estamos afecta los resultados que uh, obtenemos. Entonces, para mí lo más importante es las lecciones que puedes tomar de lo que estoy diciendo y las lecciones que yo he aprendido de física cuántica. Que 2 cosas que parecen ser verdades encontradas pueden coexistir al mismo tiempo y solo parecen ser verdades encontradas, es que nosotros estamos percibiendo desde el punto de vista por falta de experiencia, por cómo nos sentimos en ese momento, y no podemos ver el todo. Y no podemos darnos cuenta de que eso que parecen ser 2 cosas contradictorias están coexistiendo al mismo tiempo. Y en realidad no son contradictorias, simplemente lo estamos viendo desde ese punto de vista. Segundo, y lo has visto y probablemente lo hayas escuchado desde el punto de vista de gente como Anthony Robbins, que te dice que una de las cosas más importantes es tomar acción. Y es eso que te decía que en física cuántica, las teorías incompletas que tienen, que saben que no son correctas, aún así producen cosas como satélites, comunicación, internet, computadoras, teléfonos, siendo imperfectas. Entonces, para todos los que están escuchando esto y que piensan que tienen que leer un libro más, es más importante que leas un artículo, un libro, veas un video y tomes cierta acción y que produzcas algo y que luego mejores eso. Esa es una de las cosas que veo mucho en mis suscriptores que todavía no han tomado acción. Este es un grupo grande de gente eh, que piensan que tienen que estudiar y aprender algo más. Tercero, también quiero decir, esto no quiere decir que todo signifique todo. Esto no quiere decir que algún chiflado, un amigo me pasó un la descripción de un seminario de alguien que
se autodenominaba duendólogo, el duendólogo de las estrellas. Es decir, él sabe acerca de los duendes y cómo los duendes pueden decir el futuro y bla, bla. Entonces, y sin embargo, hay cantidad de cosas que la gente piensa que si lo vemos desde el punto de vista fijo, esas cosas claramente no son reales. Pero porque la persona cree tanto en esto que no es real, como pueden ser cristales o puede ser una cantidad de cosas, pueden tener un cambio en su vida, en su salud, o incluso económicamente cambiar. Es decir, todos estos objetos, todas estas ideas y cosas no son fijas, es a través de nuestra interpretación que podemos lograr un resultado positivo o negativo. A la vez, ten cuidado con los duendólogos y toda esta gente que inventa cosas completamente irracionales, porque hasta cierto punto pueden ser inofensivas para ti, pero puede llegar a un punto de que te pueden dañar, si no físicamente, por lo menos en el bolsillo. Así que balancea estas cosas. Por un lado, que la interpretación que le das a un talismán, si quieres, ¿ok? Y una ideología puede ser una especie de talismán que si lo usas te ayuda a tener más confianza y crear un efecto. Pero ten cuidado también de la gente que va un paso eh, más allá. Esos son los puntos principales que, que para mí que es la aplicación más directa a nuestra vida. Te exhorto a que veas más videos o que leas algún libro para gente común y corriente, eh, como por ejemplo este libro, El Tao de la Física, creo que fue escrito en los años 70 u 80. Y no busques tanto acerca de qué es verdad y qué es concreto. En física cuántica todavía están tratando de explicar por qué una partícula la pueden observar y momentos más tarde la partícula ya no está ahí. Y momentos más tarde vuelve a reaparecer. Y están todas estas teorías de como, por ejemplo, de que si algo puede suceder, si puede suceder A o puede suceder B, en el mundo cuántico no es que suceda A o B, suceden las dos cosas simultáneamente. Es decir, cada vez que una partícula encuentra un punto en que tiene que tomar una decisión, no toma una decisión, siempre toma las dos decisiones, siempre. ¿Okay? Y podemos seguir viendo cosas, como te decía, el experimento de Schrödinger, el gato de Schrödinger, eh, eh, otras cosas de cómo partículas subatómicas, cada vez que se encuentran, se relacionan de una forma que si las separas, y lo han hecho estos experimentos, que dejas una en el planeta Tierra y otra en un satélite, y si cambias algo de esa partícula, por ejemplo, la carga o la forma en que se mueve, como están conectadas exactamente al mismo tiempo, la otra partícula cambia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede todo este tipo de cosas, de pensamiento, y desde el punto de vista filosófico? Recuerda lo que te decía, filosofía no es una cosa mística, inconcreta, acerca de gente que no tiene nada que hacer y piensa sobre la vida. Perdón, no física cuántica, pero los departamentos de física surgieron de los departamentos de filosofía. Cuando esa rama se volvió tan interesante y tan específica que ya no pertenecía al departamento de filosofía, se armó un nuevo departamento que es los departamentos de física. ¿Okay? Entonces, hay formas de que puedes cambiar tu perspectiva, y algo que no nombré el día de hoy, pero es una teoría prevalente también, y que deriva de esto de la observación, de que si tú estás solo en tu casa y nadie está observando tu dormitorio, es decir, tienes las ventanas y puertas cerradas, el dormitorio no existe. El dormitorio es probabilidad,
Solo cuando abres la puerta y lo observas, el dormitorio surge nuevamente. Y es este tipo de cosas, es este tipo de filosofías que te dan una nueva perspectiva, que te sacan eh, de cosas de que toda tu vida aprendiste algo de tus maestros o de la escuela o de tus padres y te llevan por un cierto carril. Es esta forma de expandir tu mente, de verlo desde distintos puntos de vista, desde distintas direcciones y sobre todo esa mezcla de religiones orientales, filosofía y física cuántica que te pueden dar un ajá, un momento de decir, ah, si pensara de esto de esta forma en vez de esta, y ver la cantidad de probabilidades que están um, dispuestas, abiertas para ti. Esto es en esencia lo que quería contarte el día de hoy. Más bien preguntas y perspectivas para que llegues a tus propias conclusiones. Voy a ver cuáles son los comentarios que tengo y si hay alguna cosa más que surge de los comentarios, entonces pasaré a eso también. Entonces nos dice, el campo cuántico es el campo de energía que nos conecta con toda la creación, con todo lo que existe en el universo, pues todos somos energía. Es una de las teorías. Sí, todos somos energía, todos estamos formados por átomos y vibramos, y hay cosas que pueden ser medidas como, por ejemplo, el órgano que tiene el campo electromagnético más grande es el corazón, y cada vez que estás en presencia de una persona, no me acuerdo exactamente la distancia, creo que son 6 metros, tu corazón es como si conversara, tuviera una conversación con el corazón de otra persona. Ciertamente influencia a la otra persona te influencia a ti. ¿Son los pensamientos energía? Hay teorías que dicen que sí. Beatriz nos cuenta, dice, el estado mental del observador imprime la imagen que él particularmente ve sobre un hecho concreto. Ah, eso es algo interesante y da para pensar, Beatriz. Los efectos del efecto observador se pueden ver claramente en experimentos en el agua. En base a tu energía e intención es fabuloso. Sí, este es un experimento, creo que fue un científico japonés que lo hizo. Lo he nombrado en otros episodios. Y esencialmente tienes dos grupos de gente con vasos de agua. Un grupo está pensando pensamientos positivos, otro pensamientos negativos. Luego congelan el agua cuando lo ven a través del microscopio. Los cristales que se forman del grupo, y esto es un grupo de gente común y corriente, no meditadores ni nada. Los cristales en el agua congelada de la gente que pensó pensamientos positivos son mucho más armoniosos. Eh, el grupo estaba pensando pensamientos negativos, los cristales están como más rotos y ciertamente no tienen el mismo tipo de armonía. Nuestro estado determina nuestra acción o inacción y con qué realidad nos alineamos. Gran verdad. El tercer punto que expones me lleva a pensar en el papel que juega la fe en los resultados que tenemos en la vida. Claro, hay una cantidad de casos documentados y por médicos de gente que cree en cierta cosa y creen tan firmemente en esa cosa, y en este caso, en el caso concreto estoy pensando, inyecciones de agua salada, que obviamente no afectaría para nada al cáncer, pensando que lo que estaba recibiendo era una droga maravillosa para curar el cáncer, y se cura el cáncer, y luego cuando sale en el periódico
algo acerca de esa droga que estaba pensando que estaba tomando no funcionaba, el cáncer le vuelve. Ciertamente tenemos la capacidad, por lo menos, de curar este tipo de cosas. Y fíjate, dejando eso de lado, fíjate en algo muy simple, y esto es, no me acuerdo el nombre fue un físico que conoció al Dalai Lama y, y fue a estudiar con todos estos monjes en Tibet, etc. Y se dio cuenta de la importancia del estado de relajación. Nuevamente algo que he mencionado en varios episodios, acerca de meditar pensando en tu respiración. Y cómo ese simple hecho de hacerlo todos los días por 5 o 10 minutos calma una cantidad de cosas, te prepara para el día, calma el estrés provoca una cantidad de cosas, afecta a la salud del corazón, eh, capacidad mental, la energía que tienes, una cantidad y no estoy hablando de energía, cómo te sientes, de la energía física de hacer cosas. Entonces, algo tan sencillo como meditar, yo no sé si lo mencioné alguna vez, creo que sí, que hace varios años fui envenenado accidentalmente por monóxido de carbono. Funcionó mal uno de los calefones, que acá, ahora tengo calentador eléctrico, pero típicamente en Inglaterra son a gas y tuve que ir al hospital. Y durante un año tenía como una tormenta de jaqueca en mi cabeza y ruido en los oídos. Y lo que me sacó de eso, y lo sé concretamente porque toda esta tormenta eléctrica que tenía en mi cabeza, en los momentos en que meditaba y que me calmaba, toda esa tormenta bajaba. Y poco a poco, meditando continuamente un par de veces por día, en ese momento meditaba 20 o 30 minutos, hoy en día solamente medito 5 minutos todos los días. Esa paz, esa calma que tenía, empezó a durar más y más allá del momento en que estaba meditando. Al principio solamente estaba calmo cuando toda esta tormenta eléctrica que tenía en la cabeza bajaba cuando estaba meditando, pero más y más empezó a extender un par de minutos luego que terminaba de meditar, a la semana siguiente 5 o 10 minutos y más allá, y sé que eso fue bueno, sé, eh, quizá no con 100% de seguridad, porque nadie podría decir acerca de esas cosas con 100% de seguridad, pero la evidencia para mí fue clara por esto que te estoy contando, como la meditación. Y pienso que si no hubiera meditado, si no hubiera conocido esa herramienta de meditar, estaría en una situación terrible hasta el día de hoy. Y eso pasó quizás una década atrás o por ahí. Teorías como las que hablan de que solo hasta que la ciencia basada en la experimentación comprobable y medible solo llegará a su expresión y logro máximo cuando involucra en ella las probabilidades de involucrar en ella lo que no puedes demostrar. Es que al nivel de física cuántica, todo empieza en esa parte. Gente pensando como un filósofo de hace 2500 años atrás, una historia, una teoría para tratar de explicar esto que pueden percibir o ver los resultados a través eh, de un experimento. Así que, sí, correcto. Y hay algunas cosas que no se pueden medir, no solo en un laboratorio, sino que es esa otra parte de la inteligencia, de que no es la inteligencia lógica, de que si esto sucede, luego esto sucede, o 2 más 2 es 4, etcétera, sino es algo que proviene de intuición y una cantidad de físicos y avances en la física, que si lees algunas historias sobre física, te das cuenta que la física no avanza de forma lógica, es totalmente caótica, y una de esas razones, no la única,
es que una cantidad de físicos tienen intuiciones, simplemente están pensando el problema, se despiertan o tuvieron un sueño y una imagen surge durante están durmiendo o meditando o lo que fuera, y tienen estos momentos de intuición que explican. La teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, que no me acuerdo en ese momento, quizá alguien de los que presentes lo sepa más, de forma más concreta, pero creo que fue un sueño que tuvo o estaba pensando, la mente divagando, y tuvo la idea de que estaba cabalgando, digamos, un rayo de luz, y ahí empezó a, a desarrollar su teoría, pero fue una intuición, luego desarrolló las matemáticas para tratar de expresar de forma matemática esa intuición que tuvo primero. Y hay una cantidad de físicos y químicos también que han desarrollado de esta forma. Y Ana Kari nos dice, el mindfulness es excepcional para aplicar la física cuántica a nuestra vida. Escuchar el silencio te da equilibrio y emocional y corporal, y eso va reflejado en todas sus acciones presentes y por ende futuras. Hay un, hay un físico cuántico, creo que se llama Penrose, que súper controversial su teoría, pero dice que en nuestra mente, nuestro cerebro, tiene procesos cuánticos. No me pidas que te lo explique eh, ahora, porque ni siquiera él mismo lo puede explicar bien, mucho menos yo tratar de explicar lo que él no puede explicar bien. Todavía está a un nivel de intuición, porque él no tiene los elementos. Se ha unido con biólogos, etcétera, porque él sabe sobre física cuántica, pero no sabe bien cómo funciona el organismo para explicarlo. Entonces están tratando de unirse, digamos, los distintos conocimientos para poder explicar eh, modelos de física cuántica en cómo funciona la mente. Esto es todo lo que quería decir por el tema de hoy. Por el día de hoy, Dani tiene un comentario más. La intuición es una forma de conocimiento, también uno de los 4 de Jung, aunque hoy en día tiene preponderancia el conocimiento cognitivo. Me hiciste acordar también en este libro, el Tao de la física, qué importante es el símbolo del yin al yang y yang, las dos formas. Hay una gran relación entre ese símbolo de yin y yang y, y física cuántica. Es decir, lo que estos místicos orientales parecieron intuir es algo que ahora en experimentos de física cuántica hay grandes paralelismos. No, no estoy diciendo bajo ningún punto de vista de que sean la misma cosa, pero hay una cantidad de paralelismos. Y es interesante saber acerca de nuestra intuición y lo que debemos probar también. Pero como ves, y lo has visto a través de estos programas, yo trato de, si quieres, cabalgar entre no descartar cosas que misticismo o cosas a través de intuición o prácticas como chamanismo o meditación, pero a la vez tratar de encontrar una base científica para eso también. No necesariamente todo el tiempo lo encuentro, no necesariamente tú lo vas a encontrar durante todo el tiempo, pero encontrar ese balance más o menos en el medio no es un punto. Y, y sí, a veces tienes que, que leer cosas eh, que no son, que, bueno, que luego las descartas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no sigas buscando, ¿ok? Y en esa nota, les agradezco por haber participado el día de hoy y espero que por lo menos, que fue la intención de este episodio, te hayas llevado una idea que puedas tal vez transformar y usar, pensar más acerca de ella y que puedas aplicarla inmediatamente o quizá esta semana en tu vida. Nos vemos pronto. Chao.